siguiente declaración fue escrita oficialmente por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el día 10 de julio del 2014, cuyo título وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y que las bendiciones de Dios y su paz sean sobre el mensajero de Dios, sus descendientes, y sobre todos los creyentes en todo tiempo y lugar, hasta el día del juicio final. En cuanto después, Dios dijo: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 93. Y entre los signos de Dios se encuentran los mencionados en el Corán antes de que llegaran a existir en la tierra, y por eso los humanos los desconocen, puesto que aún no han llegado a ocurrir en la realidad todavía. Pero Dios prometió a los incrédulos verlos en la verdadera realidad. Tal vez así reflexionan. Y entre ellos está un remolino que contiene fuego, y esto era algo completamente desconocido para los humanos, porque los humanos nunca antes lo han visto suceder sobre la faz de la tierra, porque no llegó a suceder en todas las generaciones anteriores, pero Dios les prometió verlo como un remolino que contenía fuego, dado que es una de las grandes señales destructivas de Dios. Dios prometió a los incrédulos verla, porque es una de las señales ocultas de Dios. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 93. Y la pregunta que surge por sí sola es: ¿por qué Dios Todopoderoso dijo: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا? Por lo que Dios ordenó a su profeta alabar a Dios su Señor, porque le había prometido que les mostraría las verdades de sus signos en la verdadera realidad. Y estos signos son algunos de los signos apocalípticos futuros, y entre ellos están los que nunca han llegado a suceder, y por eso Dios Todopoderoso dijo: Seyurikum ayatihi. Y algunos de estos signos existen, pero que no tienen conocimiento sobre ellos, como el ejemplo de los que vienen en las palabras de Dios Todopoderoso: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 41, versículo 53. Porque son signos futuros acerca de los cuales nadie llegó a tener conocimiento previo, para hacerlos como prueba de la veracidad del gran Corán, de que realmente es proveniente de un Dios sabio y conocedor. Y entre ellos hay signos de un remolino de fuego, y es uno de los castigos de Dios con poder destructivo, que quema a humanos y árboles, y lo esparce todo como cenizas que se llevan los vientos. De hecho, todo perece y llega a su fin, excepto lo que dais y donáis por amor a Dios, en busca de la complacencia de Dios, porque esas obras pasan a la vida del más allá para ser multiplicadas por Dios. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor.
Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 245. Este es el capital que os queda para la otra vida, ya que todo lo que poseéis se acabará. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, ما عندكم ينفد وما عند الله بق. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, parte inicial del versículo 96. Y esas son las obras que realmente duran, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 261 al 274. Lo que ustedes tienen es temporal y lo que Dios tiene es eterno. Y lo que os habéis ofrecido por la causa de Dios en vuestro propio beneficio queda para la eternidad. Y lo que tenéis se acaba como el ejemplo de una tempestad con remolinos de fuego, con un poder destructivo, quemando árboles y humanos. De hecho, lo que vosotros poseéis se acabará, y lo que Dios tiene quedará eternamente. Y lo deducimos de los siguientes versículos. Y Dios Todopoderoso dijo:
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 266. Y es como el que afligió a Australia en el año 2013 después de Cristo. Y eso es un signo apocalíptico de los signos futuros de Dios, y por eso Dios Todopoderoso dijo: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 93. Y la interpretación de las palabras de Dios Todopoderoso, فَتَعْرِفُونَهَا. Es decir, sabrán que estos signos ya han sido mencionados en el decreto del Gran Corán, antes de tener conocimiento acerca de ellos. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. En cuanto a la aclaración de las palabras de Dios Todopoderoso, يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 264. Es un versículo en el que Dios emite una fatua afirmando que Él no aceptará las donaciones de aquellos que siguen lo que acompañan sus donaciones con alardes o agravios, porque así Dios las invalidará, por lo que Dios no aceptará sus obras de Él, al igual que no acepta las obras de aquel que dona para que la gente lo vea, mientras que no cree en Dios su Señor, ni en el placer de su complacencia, ni en su amor y cercanía. Y Dios hizo que su ejemplo sea como la lluvia que cae sobre una tierra dura, que no retiene agua ni produce pasto, que no podrá aprovecharse para nada de lo que ha invertido en ella. Lo mismo pasa con el Corán. Algunos de ellos se benefician de él, por lo que Dios les hace ver la verdad con sus corazones e ilumina su percepción. Y de ellos hay quienes lo aprenden y lo enseñan a la gente, y otros que el Corán no produjo nada en sus corazones. El mensajero de Dios Muhammad, que las oraciones de Dios y su paz sean con él y su familia, dijo: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصابت طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به صدق عليه الصلاة والسلام. El ejemplo de aquello con lo que Dios me ha revelado con guía y conocimiento es como lluvia que cayó sobre una tierra y de ella surgió una parte buena que aceptó el agua y produjo pastos y vegetación abundante, mientras que la otra parte era estéril y retenía agua. Entonces la gente regó y plantó, mientras que una tercera parte recibió lluvia, pero era estéril
que ni retenía agua ni hacía crecer la hierba. Este es el ejemplo de aquellos que buscan conocimiento en la religión de Dios y se benefició de aquello con el que Dios me reveló de su guía, por lo que aprendió y enseñó. Y está el ejemplo de aquel que no alzó su cabeza para ver la verdad, ni aceptó la guía de Dios con la que fui enviado. Verás, fue el mensajero de Dios, que las oraciones de Dios y su paz sean con él. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el imán Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani.